Muy bienvenidos a un programa de Fe y Ciencia Más. Ahora vamos a iniciar una nueva serie acerca de las evidencias científicas que encontramos en la Biblia. Nuestro tema de hoy es ¿podemos confiar en la Biblia? Bienvenidos a nuestro estudio. Como les decía, vamos a iniciar una nueva serie acerca de evidencias científicas en la Biblia. Iniciemos con este texto de Éxodo 31:3 que dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia y en ciencia y en todo arte. Mira qué interesante cuando Dios llena a una persona con su Santo Espíritu. Este trae sobre esa persona sabiduría, inteligencia, ciencia y conocimiento práctico en todo arte. Como les decía, la Biblia no es un libro de ciencia, pero encontramos en ella declaraciones relacionadas a esta, que dan evidencia de que Dios es un Dios que domina el campo de la fe como también el campo de la ciencia. La Biblia es un libro de fe donde encontramos el plan de Dios para nuestras vidas. En ella se presenta el problema del pecado y la solución que hay para este en la obra de Cristo Jesús, en su encarnación, vida sin pecado, muerte vicaria, resurrección, mediación y pronta venida a este mundo. La verdadera ciencia es la ciencia de la salvación, de cómo Dios ama tanto al ser humano pecador que se dio a sí mismo para poder salvarlo. Este tema se estudiará por toda la eternidad. Además, este tema nos ayuda a contestar profundamente las preguntas existenciales que han dominado la mente de filósofos, científicos y de personas comunes desde hace siglos. Estas preguntas son, ¿cuál es mi lugar en esta vida? ¿Y hacia dónde vamos? No hay otro libro como la Biblia para contestar estas preguntas existenciales. Porque si quitamos a Dios de la ecuación al intentar contestar estas preguntas, solo nos queda un vacío, una sin razón, un mal sabor existencial y una vida sin verdadera realización y felicidad. Pero aún así, personas de ciencia, pero sin Dios, las han intentado responder satisfactoriamente, según ellos, llegando a autopercibirse como animales evolucionados que no deben ser limitados por leyes religiosas a la hora de dar rienda suelta a sus pasiones, prácticas o razonamientos. Esto ha creado gran confusión o dudas. Por eso la pregunta que está en el aire científico y universitario es, ¿en quién podemos confiar? ¿Podemos confiar en la ciencia? ¿O podemos confiar en la Biblia? ¿O en ambos? Por lo que esta serie pretende mostrarte que la ciencia y la Biblia pueden andar juntas, pueden complementarse, pueden armonizar y en muchos o en casi todos sus puntos pueden llegar a combinarse. Esta serie pretende que ambas, la ciencia y la religión, requieren de fe para ser adoptadas, practicadas y creídas. Pero debes entender que si hay una que sea superior a la otra, esta podría ser la ciencia del conocimiento de Dios, pues es nuestro creador, sustentador y salvador. Muy bien, uno de los puntos de nuestro estudio de hoy es la exactitud científica. Muchos han cuestionado la exactitud científica debido a sus innumerables desaciertos, errores, mentiras, fraudes e incongruencias a lo largo de la historia. Por ejemplo,
La ciencia ha propuesto los siguientes postulados, como lo fue la Tierra plana, algo que hasta hoy personas de fe y de ciencia sostienen. También la ciencia postuló la Tierra estática, que no solo es plana, sino que es estática. Linus Pauling propuso que la hélice del ADN tenía tres hélices en lugar de dos, como se sabe hoy día. Walter Hilbert dijo ahí por 1980 que teníamos 100.000 genes, pero hoy gracias al proyecto del genoma humano sabemos que tenemos entre 20 a 30.000 genes. También tenemos el caso de los errores homínidos que ya hemos mencionado en programas pasados. Todos estos son ejemplos de desaciertos, errores y mentiras en los que ha caído la ciencia científica. Por lo tanto, podríamos entonces decir que no ha sido tan exacta. Debido a esto, muchos científicos ateos se han dado a la tarea de buscar errores en la Biblia y señalan muchos de estos aparentes errores diciendo que si tiene errores, no es inspirada. Pero a medida que ha pasado el tiempo, los descubrimientos arqueológicos, lejos de restarle solidez a la Biblia, confirman su veracidad en cuanto a datos históricos, arqueológicos y científicos. Esto nos muestra que una mente divina que tenía un preconocimiento la inspiró en las mentes de hombres escogidos. A ese preconocimiento de Dios también se le llama presciencia de Dios. Hay algunos que piensan que si algo es inspirado no puede tener errores, pero esto no es verdad, porque aún los escritos inspirados han tenido errores. Errores de escritura por parte del autor, errores de copistas por parte de los escribientes, errores de traducción y errores de puntuación. En otras palabras, la Biblia podría tener este tipo de errores, pero lo que no tendrá son contradicciones. Y que tenga este tipo de errores no le resta en nada a su inspiración. Por ejemplo, mucho se ha hablado de este caso. Resulta ser que Marcos, el escritor del segundo evangelio, dijo en Marcos 1:2, como está escrito en el profeta Isaías: yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino delante de ti. Sabemos que ese texto no está en Isaías, sino que está en Malaquías capítulo 3, verso 1. Entonces, los ateos señalan este error diciendo, ya ve, Marcos se equivocó. Siendo inspirado se equivocó, por lo tanto no se puede confiar en la Biblia. Pero esto no es así. Que Marcos se haya equivocado no quiere decir que Dios no lo haya usado. Eso le pasa a muchos predicadores a veces cuando están siendo usados por el Espíritu Santo. Hay unción en ellos, hay inspiración en ellos cuando están dando su mensaje, pero a veces pueden citar mal un texto bíblico. Eso no le resta en nada al peso de su sermón. De igual manera, aquí vemos a Marcos siendo usado por el Espíritu Santo, pero erró al citar la Biblia. ¿Y por qué erró? Porque en aquel tiempo no existían los manuscritos que hoy tenemos, con sus capítulos, con sus versículos cabalmente delimitados. Eran rollos de pergaminos que había que memorizar completamente, y que haya tenido un pequeño error no le resta nada a su inspiración. Esto solo es evidencia de la parte humana que es sujeta a error en cuanto a la inspiración. Algunos han tomado las incoherencias entre los enunciados científicos y los postulados de la escritura como señal de problemas y creen que dichos enunciados científicos no son compatibles con los de la Biblia o viceversa. Estas discusiones llegan a ser lógicas solamente
y dicen que inspiración es igual a precisión, pero lo que sabemos es que inspiración no es igual a precisión y en ese entonces la precisión deja de ser el fundamento para detectar la inspiración, porque precisión también carece en muchos postulados científicos. Ahora, hablando acerca de eso, ¿podemos confiar en los resultados o postulados científicos? Muchos creen que por ser probados por el método científico, dichos resultados no pueden o no deben ser cuestionados. Pero eso no es así. Debemos entender que los postulados científicos surgen de resultados y de procesos de búsqueda. Eso significa que muchos se conforman con los resultados que apoyan sus argumentos, pero otros revisan el proceso que arrojó esos resultados y se dan cuenta que el proceso no estuvo adecuado, por lo tanto los resultados no son precisos, no son concluyentes, no son veraces muchas veces. Déjenme decirles que tanto los hombres de fe como los de ciencia buscan la verdad, buscan la evidencia, buscan la respuesta a sus dudas. Unos buscan en la Biblia, otros buscan en el laboratorio, unos buscan en la historia y otros en la arqueología. Unos buscan en la fe y otros en la razón. Unos buscan en lo experimentado y otros en lo observado. Creo que lo ideal sería combinar ambas búsquedas para tener respuestas más imparciales, más profundas y más veraces sobre todo aquello que tiene que ver con el origen de nuestra existencia, de este mundo y de Dios. Ahora bien, si has de estudiar postulados científicos en la Biblia, toma en cuenta lo siguiente. Número uno, la Biblia es exacta en sus postulados. La ciencia tiende a contradecir a la Biblia, pero ¿qué pasa cuando la ciencia confirma lo que la Biblia dice? Ya que hay muchos casos donde la ciencia llega a confirmar algo que la Biblia ya había dicho hace mucho tiempo. Pero para ello la ciencia tuvo que avanzar mucho. Por ejemplo, la Biblia había mencionado la esfericidad de la Tierra, la expansión del universo y la fuerza de la gravedad que sostiene los planetas, algo que hoy día la ciencia confirma. Número dos, la Biblia fue escrita para ser entendida. Por eso debe ser vista como un registro del conocimiento humano en el momento que fue escrita. Y por esto mismo la Biblia proporciona un valioso registro histórico de cómo ha ido cambiando y avanzando la ciencia humana. Por ejemplo, muchos hombres de ciencia cuestionan el relato bíblico por el caso de Josué capítulo 10, verso 2, donde Josué dijo, Sol detente en Gabaón, cuando en realidad el sol no se mueve, sino que es la tierra la que se mueve. Debido a esto, muchos ateos rechazan el relato bíblico y dicen que el que lo escribió era un ignorante. Pero hay que tomar en cuenta que el conocimiento es progresivo y que el que escribió el relato bíblico puede ser que entendiera el asunto, pero debía escribir para que la gente también lo entendiera. Por otro lado, puede ser que el que escribió este relato no entendiera sobre la traslación y la rotación de la Tierra, pero su fin era registrar el milagro ocurrido más que dar evidencias científicas. Debemos recordar que los hombres de ciencia también dicen frases como puesta del sol o salida del sol, sabiendo que esas frases no son del todo exactas porque no es el sol el que se mueve, sino la tierra la que rota sobre su eje. Pero nadie cuestiona sus postulados por eso. ¿Por qué hacerlo en el relato bíblico entonces? Número 3. No digas creer en la Biblia solo si coincide con la ciencia.
¿Por qué? Porque muchas veces la Biblia no va a coincidir con lo que la ciencia humana diga, porque la Biblia no es un libro de ciencia, sino de fe. Además, muchos de los postulados científicos han tenido que ser cambiados, corregidos o abandonados con el paso del tiempo. Pero la Biblia se ha mantenido a través de los siglos. Si tú esperas a creer en la Biblia siempre y cuando coincida con la ciencia, das muestras de que tu fe es débil porque no siempre lo hará. Por ejemplo, en Génesis capítulos 6 y 7 se habla de la llegada del diluvio universal que azotó a este mundo, del cual hay cicatrices en la geología de todo el planeta. Pero los hombres de ciencia de ese entonces decían que era imposible que lloviera. Y se equivocaron. Ahora, número 4. A veces los desacuerdos entre la Biblia y la ciencia podrían ser irreconciliables. Esto significa que los desacuerdos entre la ciencia y la Biblia deben promover y estimular el reexamen de cómo deben interpretarse tanto la Biblia como los datos científicos. Por ejemplo, los relatos de los orígenes son totalmente diferentes entre la ciencia y la Biblia. El papado ha intentado reconciliar estos relatos creando lo que se conoce como la evolución teísta. Pero esto solo alejó a las personas del relato bíblico y trajo mayor confusión. Para muchas personas, la teoría de la evolución es la única versión válida del origen de todos los seres vivos. Pero podríamos preguntarnos, ¿es válida en realidad esta teoría? ¿Es científica? ¿Es realmente lógica? ¿O se requiere de fe para creer en ella? Número 5. Algunos milagros también pueden ser explicados. Muchos de los milagros no se pueden explicar, pero hay algunos que sí. Y eso no le quita lo providencial al milagro, pues Dios, que domina toda ciencia, haciendo uso de su conocimiento superior, puede generar algo que a los hombres de ese tiempo o de nuestro tiempo puede parecer milagroso e inexplicable, pero que la ciencia de hoy podría explicar. Eso no significa que no hubo una intervención divina. Sí la hubo, porque aunque el milagro puede ser explicado, a veces no puede ser replicado. Por ejemplo, en Génesis 30 se habla de cómo Jacob creía que lograba cambiar los colores de las crías de sus cabras, haciéndolas mirar ramas que tenían diferentes tonalidades. Y Jacob hacía esto con el fin de agrandar su rebaño ante los cambios que su tío Labán le imponía. Hoy día sabemos que Dios usó la genética para crear este milagro, pero ¿cómo lo hizo para llegar a favorecer a su hijo? He ahí lo inexplicable del milagro. Por otro lado, aun cuando entendamos todos los detalles científicos de algo, no por eso deja de ser milagroso cuando se realiza. Tomemos el caso de la concepción humana. Sabemos con detalle lo que hacen los óvulos, los espermatozoides, la formación de las células madres y el crecimiento del feto, pero no podemos replicarlo, no podemos imitarlo a voluntad. Si una pareja no puede tener hijos, la ciencia humana tiene sus límites. Y aunque sabemos mucho de este tema, son muchas más las preguntas que tenemos de el milagro de la concepción humana. Déjenme decirles que el proceso científico tiene dos partes principales: la recopilación de datos
y la interpretación de estos. Debemos ser honestos no solo al recopilar datos, sino también al interpretarlos. Debemos ser cuidadosos, sobre todo en la interpretación de los datos, para no imponer nuestras ideas preconcebidas sobre estos y dar falsas interpretaciones. A veces el problema se da en los métodos de recopilación de datos y a veces el problema se da en la interpretación de estos. No importa con cuánta fidelidad pesemos o midamos los datos siguen siendo pedazos de un todo. O sea, los datos solo nos dan una pequeña parte de lo que realmente ocurrió. La investigación está incompleta hasta que podamos darle sentido a los datos mediante una correcta interpretación. En cuanto a la interpretación, el científico hace uso de la creatividad y la imaginación. Pero a veces esa imaginación se descontrola y llega a conclusiones totalmente irreales. Es ahí donde está el problema. Por ejemplo, tenemos el caso de los fósiles de dinosaurios, los cuales han sido interpretados con mucha imaginación atea, dándole color a la piel de estos, sonido a sus bocas y hasta forma, la cual podría estar errada, pues se basan en suposiciones. Te pongo los siguientes ejemplos. Aquí tú puedes ver 4 imágenes de cráneos. Ahora yo te pregunto, mira bien esos cráneos y trata de imaginar cómo eran los seres vivos que poseían esos cráneos. Trata de ponerle piel, trata de ponerle ojos, orejas y trata de ponerle un cuerpo. Tú te das cuenta que en muchos de estos casos podríamos estar errando a la hora de ponerle piel, ojos y demás características a estos seres vivos. Mira el primero. ¿De quién crees que es este cráneo? ¿A qué animal crees que pertenece? Bueno, déjame decirte que este es el cráneo de un elefante. ¿Habías imaginado que era de un elefante? Pues la mayoría de las personas no acierta. Mira el que está debajo. ¿De qué animal crees que es? ¿Quién crees que fue el ser vivo que tenía ese cráneo? Pues te sorprenderás que ese cráneo era de un perro pug, que ha sido modificado genéticamente, pero que ha deformado el cráneo de un perro. ¿Y qué me dices del tercero? ¿A qué animal crees que pertenece? ¿Será un pez? ¿Será un ave? No. Déjame decirte que ese es el cráneo de un oso hormiguero. ¿Y qué tal estos dos cráneos comparados? Fíjate que alguien podría pensar que esos cráneos son de especies diferentes, pero en realidad es el macho y la hembra de la especie del gorila. Esto nos indica que a veces los científicos pudieron errar a la hora de ponerle piel y forma a los esqueletos de un dinosaurio, pues usaron mucho su imaginación. Conclusiones. La ciencia tiene sus límites. Esto significa que las muestras encontradas limitan los resultados y hacen no confiables las interpretaciones, pues la misma ciencia ha tenido que desmentir a los científicos ateos que han errado en sus conclusiones e interpretaciones. Entonces, los casos como el hombre de Java, que fue construido a partir de un diente que llegó a ser de un cerdo, aquel científico experto en los montes del Himalaya que había escrito 350 estudios geológicos sobre estos montes y nunca había ido ahí. Lo mismo ocurrió con aquellos científicos que
hablaban de lo imposible de un catastrofismo diluviano y nunca habían ido a ver al Gran Cañón del Colorado. Todos esos son casos de científicos que han errado a la hora de interpretar los datos. Tenemos también el caso de los fósiles de hombres gigantes. Resulta ser que en 1900 se dice que el Museo Smithsoniano destruyó cientos de esqueletos fósiles de personas de alta estatura porque no cuadraban con la teoría de la evolución que promueve este instituto. Resulta ser que la evolución dice que venimos de menos a más. Y estos fósiles de personas gigantes no cuadran con esas conclusiones, por lo tanto los desecharon en lugar de buscar la verdad de por qué existen estos fósiles de personas gigantes. Esto nos lleva a hacernos la pregunta: ¿los datos científicos son personales, veraces, objetivos e imparciales? ¿Cómo explicaríamos entonces las tribus de alta estatura de Etiopía y Sudán del Sur? Aquí, como puedes ver, vemos a personas de alta estatura en Sudán del Sur. Y tenemos el caso del famoso basquetbolista de la NBA, Matute Bol, que llegó a medir 2,31 metros de altura. Él era de la tribu Dinka, y en esa tribu pasar los 2 metros de altura es algo hasta cierto punto normal. ¿Cómo explicaríamos eso dentro del marco evolutivo que dice que venimos de menos a más y no como dicen los creacionistas que venimos de más a menos? Muy bien, con esto podemos concluir que la ciencia ha errado en muchos de sus postulados. Por eso quiero hacerte un llamado, una invitación. Déjame decirte que a pesar de sus aciertos, la ciencia humana ha tenido muchos desaciertos. Por lo tanto, deberíamos basar nuestra fe en algo que sea más estable con el paso del tiempo. Como dice Isaías 48, la hierba se seca, se marchita la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Por eso el llamado, la invitación en esta oportunidad es a confiar en el relato bíblico, en la palabra eterna de Dios. Vamos a orar. Querido Jesús, queremos darte gracias por habernos dejado un relato de lo que realmente ocurrió. Ayúdanos pues a mantener nuestra fe en tu palabra, en tu ministerio y en tu pronta venida. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente programa.